Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la introducción, Renos. Cada vez que llenamos el tanque del auto o pagamos la calefacción en invierno, sentimos en el bolsillo el impacto de los mercados mundiales de energía. Hoy vamos a hablar de una región que está viviendo esa presión a una escala enorme, pero que también está tratando de salir adelante con políticas muy interesantes. Nos metemos de lleno en la última edición de la actualización económica de Asia del Sur llamada Trabajando con la Política Industrial. Es un excelente punto de partida. Hoy en día, Asia del Sur se destaca por ser la región de economías de mercados emergentes y en desarrollo que más rápido está creciendo en el mundo. Y claro, buena parte de ese sólido desempeño se explica por la India, la economía más grande de la región. Pero ese impulso está enfrentando importantes desafíos, ¿no es así? El informe estima que el crecimiento económico de la región se desacelerará del 7% en 2025 al 6,3% en 2026. Y la causa de esa desaceleración en gran medida se remonta al impacto del aumento de los costos de energía. Exacto. El conflicto en Oriente Medio y las consiguientes perturbaciones en los mercados energéticos representan riesgos importantes para las economías de Asia del Sur. La región depende en gran medida de las importaciones de energía, por lo que unos precios persistentemente elevados amenazan con impulsar la inflación y reducir los ingresos reales. Además, amplían los déficits de cuenta corriente y fiscales y debilitan un importante mercado de exportación. Oriente Medio representa el 12,6% de las exportaciones de bienes de Asia del Sur y también una proporción significativa de las llegadas de turistas a varios países de la región. Por eso los gobiernos de la región están buscando nuevos motores de crecimiento. Y uno de los cambios más importantes apunta a una mayor apertura comercial. Históricamente, Asia del Sur ha sido la región menos abierta al comercio entre los mercados emergentes. El contraste es realmente llamativo. En 2024, las exportaciones de bienes equivalían a apenas el 12% del PIB. Eso representa solo la mitad de lo que registran otras economías emergentes similares. Pero esa situación está cambiando rápidamente. La India firmó recientemente acuerdos de libre comercio integrales con el Reino Unido y la Unión Europea. Se trata de un compromiso de gran magnitud. Estos acuerdos contemplan la reducción de aranceles para más del 95% de los bienes objeto de comercio. En la práctica, duplican el acceso preferencial de las empresas nacionales de la India a mercados que representan aproximadamente una tercera parte de la economía mundial. Y Sri Lanka también está avanzando de manera significativa. El país tiene previsto eliminar gradualmente, de aquí a 2029, importantes para-aranceles, incluido el gravamen para el desarrollo de puertos y aeropuertos. Asimismo, está desmantelando progresivamente el programa de subsidios a las exportaciones de productos básicos. La eliminación de estas barreras representa una reducción de 9 puntos porcentuales en el promedio de los aranceles a las importaciones. Me interesa saber qué significa esto, en la práctica, para la vida cotidiana de las personas. Significa que el consumo aumentará y que los ingresos reales mejorarán de forma generalizada. Los principales beneficiarios serán los consumidores de productos manufacturados, sobre todo los hogares rurales y, en Sri Lanka, las familias de menores ingresos. Es decir, productos más baratos que terminan mejorando la vida cotidiana de quienes más lo necesitan. Pero bajar los aranceles es solo una parte del plan. La otra apuesta fuerte es impulsar la política industrial. Esta parte me llamó la atención. Entre 2022 y 2025, los países de Asia del Sur pusieron en marcha cada año el doble de políticas industriales nuevas que el promedio de las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Incluso la India está entre los 10 países con más políticas de este tipo a nivel mundial. Y lo más interesante es ver a qué sectores están dirigidas. Exacto. Cerca de la mitad de las nuevas políticas industriales de la región se concentraron en el sector manufacturero. Y eso llama la atención,
porque la manufactura representa apenas el 14% del empleo en Asia del Sur. Además, no es el sector que más trabajo genera. Ese papel lo cumple claramente el sector de los servicios. Es un contraste muy interesante. Otro dato que encontré es que Asia del Sur recurre mucho menos a los subsidios internos que otros países en desarrollo. Exacto. Y eso tiene que ver con que los gobiernos de la región cuentan con presupuestos mucho más limitados. Por eso, en lugar de utilizar tantos subsidios, la India apuesta fuertemente por las contrataciones públicas, que representan el 25% de sus políticas industriales. En cambio, el resto de la región se inclina sobre todo por medidas comerciales. De hecho, las restricciones a las importaciones representan una cuarta parte de todas las nuevas políticas de protección adoptadas en Asia del Sur. Es probable que parte de nuestra audiencia, especialmente quienes trabajan en el sector público o en el ámbito del desarrollo, reconozcan de inmediato estos desafíos. Siempre resulta interesante analizar si las medidas de protección realmente funcionan en la práctica. En realidad, los resultados en Asia del Sur han sido mixtos. Las políticas que restringen las importaciones estuvieron seguidas de disminuciones estadísticamente significativas en las importaciones de los sectores afectados, es decir, lograron limitar el ingreso de bienes extranjeros. Sin embargo, las medidas destinadas a promover las exportaciones, como los subsidios internos, no generaron aumentos estadísticamente significativos en las exportaciones. Esto podría deberse a que restringir las importaciones es una medida de carácter administrativo, mientras que lograr que las empresas nacionales sean competitivas en los mercados internacionales es un desafío mucho más complejo. Y todo esto se vuelve todavía más complejo con la irrupción de la inteligencia artificial. Hay que hablar del impacto que la IA está teniendo sobre las cadenas globales de valor. El informe muestra que las empresas más expuestas a esta tecnología redujeron sus contrataciones en comparación con las que tienen una menor exposición. En las filiales de empresas multinacionales, por ejemplo, esa caída fue del 3,2%. Imaginemos una empresa local que brinda servicios a una compañía extranjera. Si esa empresa decide incorporar inteligencia artificial, el efecto sobre su proveedor local se siente de inmediato. Ese es el efecto de desbordamiento transfronterizo. Los proveedores de Asia del Sur, cuyos clientes extranjeros tenían una alta exposición a la IA, redujeron sus contrataciones en un 10% en comparación con las empresas cuyos clientes estaban menos expuestos. Un 10% es una caída enorme en la demanda de tareas empresariales que pueden automatizarse. Exactamente, y eso se suma a otro problema que la región ya enfrentaba: las enormes diferencias salariales dentro de cada país. Claro, las brechas salariales entre unas regiones y otras. El informe muestra que en los países de mayor tamaño, las características de los trabajadores, como el nivel educativo, solo explican alrededor de una quinta parte de esas diferencias salariales. Esto significa que el resto de las primas salariales responde principalmente a la ubicación geográfica. Los salarios más altos se concentran en regiones con mejor conectividad en materia de transporte, mano de obra más calificada, empresas de mayor tamaño y una mayor actividad del sector de los servicios. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. Una mejor infraestructura atrae empresas más grandes. Esas empresas pagan mejores salarios. Y eso a su vez atrae trabajadores más calificados. Exacto, y allí es donde entran las soluciones. Los gobiernos tienen que hacer frente a todos estos desafíos, pero cuentan con muy poco espacio fiscal. La región recauda menos impuestos que el promedio de las economías emergentes y además tiene altos niveles de endeudamiento. En otras palabras, no pueden salir del problema simplemente gastando más. Por eso, la prioridad debe centrarse en reformas amplias y transversales. Esto implica mejorar la infraestructura de transporte, la conectividad digital y el entorno empresarial regulatorio. Tiene sentido construir primero los cimientos, pero cuando se recurre a intervenciones dirigidas, el informe recomienda priorizar las políticas industriales de primera elección. Así es, se trata de medidas que abordan directamente las deficiencias del mercado sin generar distorsiones importantes. Un buen ejemplo es el desarrollo de parques industriales. Como los parques Plug and Play de Tamil Nadu, en la India.
Me parece una idea muy interesante porque ayudan a resolver dos grandes obstáculos para la manufactura electrónica: el acceso al suelo y al financiamiento. Y eso reduce las barreras que enfrentan las empresas para operar. Otra prioridad fundamental es desarrollar programas de formación de habilidades orientados a preparar a la fuerza laboral para desempeñar funciones complementarias a la inteligencia artificial. Y por último, ampliar el acceso a los mercados y fortalecer la infraestructura de la calidad. Es decir, ayudar a las empresas a cumplir con los requisitos de normalización y acreditación para mejorar su competitividad exportadora. Todo indica que Asia del Sur está atravesando un momento decisivo, pasando de mercados relativamente cerrados a una economía más abierta al comercio y a inversiones mucho más estratégicas. Sin duda, cuando uno deja de mirar los datos puntuales sobre comercio e inteligencia artificial y observa el panorama completo, el mensaje es muy alentador. Si los gobiernos destinan sus recursos, que son limitados, a fortalecer la infraestructura física y digital, estarán en mejores condiciones para enfrentar los shocks externos en los mercados energéticos. En el fondo, se trata de crear un entorno donde las empresas cuenten con las herramientas necesarias para crecer y competir a nivel mundial. Te cedemos la palabra, Renos. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.